Bienvenidos amantes del cine clásico, bienvenidos amigos de Estudo Momento. Hoy toca analizar una película de esas que toda persona debería ver en su vida, especialmente en los tiempos que estamos viviendo. Los Olvidados de Luis Buñuel. ¡Empezamos! La crueldad. ¿Cómo representar la crueldad sin caer en la tentación de exagerarla? ¿Qué es el imaginario colectivo? Todos tenemos miedo a las mismas cosas. Estos son interrogantes que intentaremos desmenuzar hoy con el análisis cinematográfico de una película que sacudió al mundo y que cambió para siempre la historia del cine. Estamos en 1950 y el mundo no estaba preparado para un impacto así. Tampoco creo que lo estuviera hoy en día, pero hoy en día no existen genios visuales como Luis Buñuel. En palabras de Iria Ares, a quien voy a dar paso a continuación, el mejor director de la historia del cine. Muy buenas tardes, Iria. Hola, Mejuto, ¿cómo estás? Vaya día que tenemos hoy, ¿eh? Y en especial para nuestros amigos mexicanos, porque hoy vamos a hablar de una película que ha hecho historia. Y además cine con mayúsculas. Sí, sí. Hoy estoy muy emocionado porque iniciamos hoy con esta película el ciclo de cine hispanoamericano y creo que lo empezamos, bueno, pues por lo más alto, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, porque vamos a hablar de, como decías, para mí el mejor director de la historia del cine, aunque es verdad que esto pues es relativo en el sentido de que hay muchos géneros, ¿no? Y muy distintos, pero la verdad es que la fuerza que tiene el imaginario de Luis Buñuel para crear imágenes que se nos van a quedar grabadas de por vida es extraordinaria, ¿no? Y ojo, también el inmenso talento de su director de fotografía, que es ni más ni menos que Gabriel Figueroa, que los más cinéfilos sabrán que también trabajó con John Ford. O sea que hoy tenemos que estar a la altura de esta obra maestra. Pues sí, aquí tenemos el cartel de esta obra maestra, Los Olvidados de Luis Buñuel. Estamos en México, ¿eh? El México de 1950, que es un país de contrastes, el milagro mexicano. Era un país próspero que prometía pues, mucho, pero agrandaba también la brecha social. Y esto es lo que retrata de alguna manera Los Olvidados, que se atrevió a mostrar esa otra cara, la de los arrabales y la de los niños sin techo. Buñuel, junto al guionista Luis Alcoriza y el director de fotografía que acabas de mencionar, Gabriel Figueroa, optó por un realismo crudo con toques surrealistas, usando actores no profesionales para algunos de los niños, lo que añadió autenticidad a la película. El estreno en México en 1950 fue recibido con hostilidad. Esta es una de las grandes historias de esta película. Acusaron a Buñuel de manchar la imagen del país y figuras como Jorge Negrete pidieron su retirada. La película apenas duró en cartelera, creo que 3 o 4 días, y el productor incluso obligó a Buñuel a rodar un final alternativo feliz, que permaneció oculto por décadas. ¿Qué pasó? Bueno, pues que vino el Festival de Cannes de 1951 que lo cambió todo, porque entre que intelectuales como Octavio Paz defendieron su crudeza y entre que Buñuel ganó el premio a Mejor Director, bueno, pues esto silenció las críticas en México y relanzó su carrera. Los Olvidados se reestrenó con un gran éxito, arrasando los premios Ariel. Así que esta película es testimonio de la lucha de un artista y de cómo el artista enfrenta la realidad. Y el artista lo tenemos aquí, Luis Buñuel. ¿Qué me puedes decir de él? Bueno, la verdad es que yo ya empecé fuerte diciendo que para mí era el mejor director de la historia del cine, ¿no? Es muy apasionante ver cualquier película de Luis Buñuel, es muy duro. Y yo creo que dentro de esta línea que venimos manteniendo tú y yo en el canal, ¿no? De que no hay nada que envidiarle a Hollywood, ni siquiera al Hollywood más clásico, que es el mejor, sin ninguna duda, ¿no? Pues Luis Buñuel les gana a todos, por lo menos en lo que es el retrato de la crueldad, ¿no? Del que vamos a hablar mucho en este programa. Entonces, pues Buñuel ha dejado una imagen para la historia que todos conocerán, que es esa imagen un tanto, yo no diría desagradable, pero un tanto grimosa, ¿no? De ese ojo que es cortado por esa navaja o aparentemente cortado, porque todos sabemos que es truco.
Y Ujú. claro, es un mago del cine, pero sobre todo es un mago que mezcla el surrealismo con el realismo, ¿no? Y esto es Los Olvidados. Pues Entonces, efectivamente, ahora vamos a dar paso a alguna de las primeras imágenes de la película. sí, vamos a ir poco a poco desmenuzando esta película. Al final te diré, como siempre, mi fotograma preferido, que siempre es ese fotograma que para mí aúna todo el talento del director y sobre todo todos los detalles que ha ido dejando en la película, ¿no? Las obras maestras siempre tienen esto, un fotograma en el que de repente digamos que podría ser un cuadro, ¿no? Si pudiésemos resumir la película en un cuadro sería siempre mi fotograma preferido, pero eso Ujú. lo dejamos para el final. Bueno, y lo has tenido difícil para escoger en Los Olvidados tu fotograma preferido, porque repasando fotograma a fotograma en la película, la verdad es que hay muchas imágenes que se te quedan grabadas, ¿no? Sin duda, sin duda. Hoy el espectador va a ver un programa que no va a ser mérito nuestro, sino que todos los fotogramas que van a ir pasando podrían estar en un museo, en un museo. Entonces ha sido difícil porque, como te decía, ¿no? Para mí la potencia de Luis Buñuel a la hora de crear imágenes que se te quedan grabadas, en eso no hay no hay quien le gane, ¿no? Entonces ha sido difícil, pero también cuando lo elija espero que la audiencia esté de acuerdo conmigo. Bueno, pues vamos a pasar a las primeras imágenes. Quien recuerde la película o la vea, verá que la película comienza con unas imágenes de varias grandes ciudades, creo que pasa por París, Nueva York, grandes ciudades, y acaba con la Ciudad de México en un tono documental antes de entrar en esos arrabales donde veremos a estos niños, que es donde vamos a encontrarlos nosotros en estas primeras imágenes. Vamos a ver una barriada de casas destruidas, de patios llenos de escombros, en los que unos niños están jugando a la fiesta nacional. Unos niños mexicanos jugando a que son toro, torero, picador, caballo. Estamos en una plaza de toros, pero en un solar descampado, en uno de los barrios deprimidos de la ciudad. Sí, Aquí aquí vemos, ya sí, perdona que entre ya saco, ¿no? Me juto, pero es que esto es lo primero que a mí me llamó, que me gustaría advertir también a la audiencia, que aquí vamos a hacer muchos spoilers, o sea que aquellos que no hayan visto Los Olvidados, como digo siempre, ya están tardando y paren el vídeo, vayan a ver la película y vuelvan, o si no, aténganse en las consecuencias, ¿no? Pero a estas alturas, bueno, hemos venido a hablar de cine y yo creo que podemos ir pasando. Yo creo que Buñuel ya empieza muy fuerte, empieza con, pues, señoras y señores, van ustedes a asistir al espectáculo de la crueldad, ¿no? Y claro, el público mexicano y el público español identifican perfectamente de qué espectáculo estamos hablando, ¿no? No es ni más ni menos que los toros. sí, sí. Aquí con torero, con toro. Fíjate qué imagen ya, qué potencia, ¿no? Y aquí podemos ver que ya una cosa que va a ser una constante en toda la película, que es, no sabría, la palabra quizá no es animalización, pero es esa constante identificación de los protagonistas con los animales. Es decir, Buñuel va a utilizar toda una serie de animales en esta película para dar mensajes, algunos de ellos a nivel muy simbólico, pero aquí ya nos empieza a decir que aquí hay unos toros bravos, en los toros alguien muere siempre, Uh-huh. y aquí, pues no hay trajes de luces, solo hay miseria, pero va a haber un espectáculo de crueldad, ¿no? Entonces, para mí este arranque es absolutamente potentísimo, increíble, ¿no? Y ya va al imaginario colectivo de la gente, aquí no va a pasar nada bueno. Y aquí también está el escenario, la localización, el trabajo de rodaje en exteriores con niños que la mayoría de ellos no son actores y de alguna manera tiene un poco de toque de neorrealismo. Sí, fíjate Aunque, además esto es algo de lo que vamos a hablar, ¿no? El blanco y negro. Es que el blanco y negro de esta película es prodigioso. O sea, a mí es uno de los blancos y negros más bonitos que me he encontrado, porque además es muy difícil, porque va a mezclar escenarios naturales, es decir, luz natural, con estudio, con luz de estudio. Y claro, el tratamiento de ambas cosas es que en todo es magistral, ¿no? Y es muy difícil grabar en exteriores y grabar con la luz del sol y sobre todo con ese sol que cae a plomo, ¿no? ¿Cómo consiguen que el blanco y negro... Fíjate el cielo, es de un gris impresionante, ¿no?
Eso solo se consigue con directores de fotografía como Gabriel Figueroa, que son capaces de que esa imagen no esté quemada y que incluso tenga lectura pues, en todas las sombras más negras, ¿no? Es espectacular. Sí. Y después hablábamos de que el hecho de grabar en exteriores le confiera ese tono de realismo, que sin embargo el uso de la cámara por parte de Luis Buñuel, en donde coloca él la cámara, hace que de realismo pues tenga bien poco. Tiene Mira, mucho de simbolismo, por ejemplo. sí, ahora que hablas de eso, ningún documentalista, y eso que Buñuel lo fue, hizo documentales, pero ningún documentalista hubiese puesto al personaje ese que está a la izquierda, ¿dónde está? Y los más avezados en dirección de fotografía o en construcción de imagen o fotógrafos saben lo que quiero decir, ¿no? Sí, después además aquí estamos con un mundo hispano, en la fiesta de los toros, y vamos a venir aquí a otra referencia también del mundo hispano. Este personaje, tanto a ti como a mí, nos recordó bastante al ciego del Lazarillo de Tormes y a todo ese mundo del realismo hispano y la picaresca del siglo de oro. Es esta la miseria de estos personajes, de estos niños, que no se les ocurre otra cosa que a la hora de robar, escogen como víctima a un ciego que tampoco es que sea precisamente un potentado, ¿no? A la hora de robar tienen que robar a este personaje que es un ciego que se dedica pues como lo vemos ahí con un bombo, con una guitarra, pues a cantar por los pueblos y ya veremos que más adelante hay más tareas, ¿no? Pero es un ciego con su lazarillo y va a convertirse pues en la víctima de estos niños que lo eligen como víctima para robarle y aquí para darle un escarmiento. Sí, esto es algo que Buñuel va a hacer varias veces. Yo, por ejemplo, recuerdo una película que podría ser, voy a hacer una comparación que a lo mejor no es muy acertada, pero creo que se me va a entender. Hay una película que se llama Freaks, ¿no? Que es de un circo de frikis, ¿no? Estamos en el cine americano, y es una película que tiene muy buena consideración, porque es una película buenísima, ¿no? Pero aquí es que Buñuel parece que también está jugando un poco a eso, ¿no? Busca lo más freak, digamos, de la sociedad, dentro de que ya es una sociedad a la que quiere retratar muy pobre, pues te coge a un ciego prácticamente con la cara deformada. Después vemos a uno de los niños que pusiste antes en imágenes que con los dientes, ¿no? Con esa dentadura deshecha. Después vamos a ver también en esa misma línea un personaje al que le faltan las dos piernas y se mueve una especie de carretillo, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso no es gratuito. Buñuel se pasó muchos años, como tú sabes, recorriendo esas calles de esa Ciudad de México más pobre, más apartada, ¿no? Y yo creo que al final hizo un retrato muy duro, pero también muy artístico, ¿no? Sí. Bueno. Aquí está esta imagen que es una vez que los niños le han roto el bombo, le han tirado, pues no sé si es barro a la cara, le han pegado, le han apaleado, de repente aparece ese animal que inicialmente la primera o sea, la primera sensación como espectador es que es un gallo, pero cuando te fijas bien realmente es una gallina oscura. Sí. Esto es la primera ruptura de Buñuel. Es decir, hasta aquí el espectador ha asistido a un retrato realista, aunque la cámara de Buñuel ya hemos dicho que no es documentalista, ¿vale? Pero sí intenta dar una sensación de realismo. Y aquí ya empieza el simbolismo. Es la primera imagen que rompe un poco la película, ¿no? No estás preparado como espectador para esta imagen y de repente aparece y es muy significativa porque la gallina es negra. Y yo cuando vi la primera vez la gallina, dije, ¿por qué una gallina negra? Y yo pensé que era una cuestión de impacto visual, ¿no? Pues que siempre es más impactante en el blanco y negro un negro, sobre todo en este plano que tenemos en suelo gris. Pero después me di cuenta, y lo veremos más adelante, que cuando salga otra gallina, que va a ser también fundamental en el final de la historia, no me quiero adelantar, va a ser blanca. Y Buñuel, con este personaje del ciego, hace algo que a mí me parece magistral. Y nosotros tendemos siempre a querer proteger a los ciegos porque nos generan una sensación de vulnerabilidad. No hay nada peor que perder la vista, ¿no? Nos genera más sensación de vulnerabilidad un ciego que un sordo. Entonces Buñuel, con este personaje
personaje nos mete una especie de trampa, nos mete un señuelo, porque este personaje después no va a ser tan bueno como parece. Y al principio parece muy bueno, parece la voz de la conciencia, ¿no? Y entonces yo cuando vi esa gallina negra dije, uy, aquí ya nos está dando una pista de que este personaje tampoco, porque la gallina es negra. Y eso es muy significativo, ¿no? Es una imagen potentísima. Pues a mí, fíjate que yo cuando vi esta imagen, cuando aparece esta imagen, que además nos la muestra como, no sé si es traveling o paneo, la cámara primero está con el ciego y después nos muestra a la gallina, pues me creó la misma sensación que me creó previamente en el patio con la corrida de toros, que cuando el toro inviste yo pensé está construida la secuencia de tal manera que da a pensar que se va a chocar contra la columna que hay en el centro del patio. Yo cuando vi esta gallina pensé, que además mantiene poco esta imagen realmente, pero pensé que estaba jugando, o sea, pensé que le iba a picotear los ojos. Ya. Sí, sí, es que es la potencia que decimos. Buñuel es uno de esos directores que consigue infligirte terror sin hacer cine de terror. Me dio miedo cuando vi la gallina. Sí, Cuando aparece la efectivamente. gallina me generó una desazón porque era un personaje totalmente desamparado que le acaban de dar una paliza y ya lo último es que la gallina se acercara y le picoteara la cara, ¿no? Después no, después no. Yo creo que Luis Buñuel, no sé si tenía eso en la cabeza, pero desde luego a mí me lo sugirió. Sí, puede ser, con él nada es gratuito, ¿no? Ya te digo, o sea, yo creo que él es capaz, y lo veremos a lo largo de esta película, insisto, de infringirnos terror sin hacer cine de terror. Él fuera de campo lo maneja a la perfección, a la perfección. Bueno, pues continuamos. Esta es la siguiente imagen, justamente esta imagen funde con esta. Aquí Sí, no se ve se ve más el huevo que la gallina que hay justo detrás, pero realmente funde una gallina con otra y con este niño que es nuestro protagonista. Y aquí en estas dos imágenes vemos también la gallina, el huevo que va a aparecer más veces, más adelante también, y esta iluminación. bueno, antes de ir a la iluminación, a mí me gustaría hablar que esto es uno de los enlaces más bonitos que yo he visto nunca. O sea, de esa gallina vieja, negra, que aparece casi como un cuervo, ¿no? Que va a la carne picada, digamos, ¿no? Es una gallina hostil, la que hemos visto en el fotograma anterior que mostraste, a la imagen del huevo del niño, que te pido otra vez que me la pongas si puedes. O sea, esto es Buñuel. Esto solo lo ve una persona que es muy hábil, porque es obviamente una transición temática, pero es una transición simbólica. Este niño está todavía dentro del huevo. Este niño tiene la pureza del polluelo recién nacido. Este niño acaricia y besa a esa gallina que está. ¿Por qué? Porque es la gallina que le da huevos y pasan mucha hambre, es decir, viven prácticamente de esas gallinas, ¿no? con las que viven en su propia casa. Esto los gallegos lo sabemos muy bien, los animales en las aldeas vivían con la familia, ¿no? Entonces, esta transición es increíble porque realmente ahí está la película. Es la gallina vieja negra con el ciego prácticamente moribundo y aquí una historia nueva que aparentemente nace de esperanza. Pero claro, en Buñuel la esperanza es que juega muy bien con ese juego. Te hace creer que hay esperanza, pero realmente nunca la va a haber, ¿no? Entonces a mí me parece muy bonito, muy bonita la transición. Este Y niño, lo que decías de la luz, bueno, no, sigue, si no comentamos lo de la luz, pero aquí ya es la primera vez que estamos en estudio, ¿eh? Fíjate qué imagen. pero este niño es Pedro, es el personaje protagónico y ya lo hemos visto antes a lo largo de la película, pero hasta este momento realmente no deja de ser un niño más de esa pandilla que hemos visto. Forma parte de esa pandilla y lo hemos visto pues, en las otras secuencias, pero aquí es cuando lo vemos ya empieza a individualizar su historia, ¿no? Y lo vemos la primera vez eso con este huevo, que es una manera de contarnos efectivamente las penurias que pasa, el hambre que pasa, pero yo creo que lo escoge de una manera a través de los símbolos que, como tú dices, ¿no? El huevo es el comienzo de la vida, también lo vemos ahí como una especie de pesebre, la paja, la gallina, esto son imágenes que van a ser recurrentes a lo largo de toda la película. Sí. Después lo que decías de la luz, ¿no? Aquí es muy significativo
la teatralización de la imagen. Es decir, ¿qué queremos decir con esto? El espectador podrá observar que esta luz es radicalmente distinta a la luz que teníamos antes, ¿no? Cuando estamos en exteriores, y nos vamos a fijar mucho en las imágenes que sean exteriores, siempre hay muchísima luz, muchísimo sol. Es un ambiente en el que la luz cae a plomo, ¿no? Con todo lo que eso conlleva. Hay que taparse porque si no te quemas. O sea, yo no soy mexicana, pero me imagino que nuestros seguidores y amigos mexicanos nos pueden decir, me imagino cuando allí el sol calienta, calienta de verdad, ¿no? Entonces, de repente, allí no hay donde refugiarse. Contrario, hacen todo lo contrario, o sea, le rodean de sombra, le rodean de negro, y esto lo que genera es una sensación... Iria, te he perdido estos últimos ¿Sí? segundos. Sigo aquí, ¿ahora sí? Ahora sí, estabas hablando del sol de México y a partir de ahí te perdimos un momentito. Nada, te decía que es el contraste, ¿no? El sol de México que cae a plomo en los exteriores y, sin embargo, cuando nos venimos dentro de las casas, prácticamente solo hay golpes de luz, pero nunca se ven por completo toda la imagen. Es decir, la oscuridad absorbe a los personajes, ¿no? Entonces crea una sensación, muy claustrofóbica y al final muy teatral, ¿no? Es ese negro que está siempre rodeando los destinos de los personajes. Y aquí está perfectamente... Lo vamos a ver en otros cuadros, vamos a ver también ambientes claustrofóbicos y personajes en sombra, personajes en luz, personajes en claroscuro, lo vamos a ir viendo. Aquí tenemos la familia, la casa de este niño, Pedro, y ahí está su madre con el resto de hermanos. Fíjate qué detallazo, qué luz tan cenital, tan teatral. Tú que haces teatro sabes qué luz es, ¿no? Esa luz está muy bien pensada, porque les cae de arriba muchas veces, ¿no? Sí. Y fíjate dónde pone la bombilla, ¿no? Es que no es gratuito que la quiera poner ahí, es para indicarte que el techo es muy bajo, es decir, que la casa es muy pequeña. Entonces te genera una sensación de claustrofobia, la verdad, muy impactante, ¿no? Como toda la película. Prácticamente todas las escenas de casas están llenas de camas. Sí. Es como si viviesen en una estancia que tienen donde duermen, donde comen, donde hay como un rinconcito donde está la cocina y toda su vida está ahí entre esas 4 pequeñas paredes. Sí, fíjate que no hay luz que entre de fuera y vemos la puerta por la que va a entrar ahora Pedro, ¿no? Y no hay luz que entre, o sea, es como ese ambiente de sombras, ese ambiente casi teatral, ¿no? Que te decía antes, de la luz, la sombra, el claroscuro, el bebé creo que es una niña, ¿no? Sí. La bebé al fondo en la cama. Al fondo en la cama. Rejas, casi todas las camas que salen en la película tienen rejas, son como también el símbolo de estar encarcelados. Todo, yo creo que no hay nada gratuito en estas imágenes. Y fíjate qué inteligente Buñuel. Seguimos con los pájaros. Te decía antes la animalización de los personajes, ¿no? Fíjate, esta es la mamá que le va a llevar la comida y que prácticamente se la quitan del pico sus hijos. ¿Te das cuenta? ¿No? Es que esto no es nada gratuito en Buñuel, ¿eh? Nada es gratuito. Y después está el triángulo, este triángulo que conforman estas 3 figuras, que es como un mundo poco cerrado. Lo vamos a ver, lo que quiero decir lo vamos a ver en el siguiente. Este triángulo que conforma aquí en primer término es como la casa y él está fuera. Él está fuera de ese triángulo, lo mira desde lejos, ansía poder entrar, pero realmente este niño no consigue adaptación en el hogar. Y este niño al final es en la calle donde encuentra su mundo. Y aquí en esta imagen, pues... Esto es teatro, ¿eh? Esto es teatro, ¿sí o no? Esto podríamos pensar que son otra vez exteriores, pero yo estoy casi convencido de que esto es estudio. Esto es estudio, esto es una iluminación, vamos, absolutamente teatral. En el buen sentido de la palabra lo digo. Quiero decir que aquí el teatro que juega, pues eso, con las siluetas, ¿no? De ellos atrás en un contraluz, con el polvo de la calle que seguramente está logrado pues con una máquina de humo, con esa luz en esa ventana que seguramente sea un foco, ¿no? Que traspasa un filtro. O sea, hay toda una...
Esto, Figueroa, como director de fotografía, bueno, Figueroa estudió mucho, tenía formación pictórica, ¿no? Y se nota muchísimo. O sea, esto es una maravilla. Es una maravilla. Claro, es cuando yo te decía al principio del análisis que esto no tiene nada que envidiar al mejor plano de Casablanca, por ejemplo. Quiero decir, es que para llegar a este nivel de composición, fíjate en una cosa, fíjate la línea, ¿no? La línea de la cera, Sí, ¿no? sí, sí. Es que es un cuadro, todo está puesto a la perfección y recordemos a la audiencia que esto hay que construirlo y por lo tanto hay que dibujarlo previamente. Es decir, hay que verlo antes, después se construye y después se graba, ¿no? Pero es una imagen increíble que además nos habla de la amistad, porque son dos niños que viven en la calle y que a partir de ahora se van a tener que ayudar, pero fíjate la soledad, es que no hay nadie, están solos Sí. ante la vida, ¿no? Estos dos niños que son los que... Bueno, esta es la casa de otro de los niños de la pandilla, como vemos aquí otra vez, camas y camas y camas, porque claro, la familia crece, pero la casa no. Y los padres tienen que empezar a poner camas y camas y camas, y ahí el padre está andando sobre las camas de sus hijos. Creo que, para ser más correctos, me parece que hasta es el abuelo, me parece, ¿eh? Sí, Hablan varias veces del abuelo, el abuelo. ¿Y por qué lo recuerdo? Porque otra vez es un personaje, otra vez Buñuel va a hacer la misma triquiñuela, que es otra vez un personaje que se va a comportar con valentía a lo largo de toda la película, que es este personaje que estamos viendo aquí, que actúa como cabeza de familia y siempre está riñéndoles a los niños y a los adolescentes para que se enderecen. Al final también tiene su parte, que lo vamos a decir, pero quiero decir, otra vez es un truco, ¿no? Aquí no se salva nadie, porque Buñuel intenta que nos agarremos a la esperanza y al final nos la va a destrozar, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta porque va sembrando la película de pequeñas historias que nos pueden llevar a la esperanza, pero finalmente no la hay. sí, Buñuel siempre decía, con respecto a esta película, que no le gustaba nada el tratamiento que se le daba muchas veces al cine a los pobres, de dulcificar su tragedia, ¿no? Y también nos dice que en su cine, y en esta película concretamente, no hay personajes enteramente buenos, pero Exacto. tampoco hay personajes enteramente malos, y también lo vamos a ir viendo esto. Aquí están los dos niños que se acaban de conocer en la calle de noche, hambrientos, y van a pedir asilo a esta casa. En la casa no van a entrar, van a acabar entrando en el pajar o en las cuadras. Y este es otro de los amigos de la pandilla. Sí, qué imagen, ¿no? Esto podría ser perfectamente John Ford, ¿no? Efectivamente, el blanco y negro, la iluminación, esto también es estudio. Prácticamente, yo creo que todas las imágenes nocturnas son grabadas en estudio. Se nota un poco por ese aspecto un poco de irrealidad de los fondos del cielo, ¿no? Son como cielos imposibles. Y sin Sí. embargo, ellos que parece que no hay ninguna luz y sin embargo están perfectamente iluminados. Sí, mira la cara, ¿no? La cara, al lado derecho de la cara del personaje el más adolescente de todos, ¿no? Ahí se nota, ¿no? Se nota. Pero bueno, yo creo que esto es parte de la magia del cine. O sea, realmente la potencia de lo visual, ¿no? Buñuel está construyendo aquí su universo y claro, estas imágenes lo que hacen es trasladarte. Es que el mérito de esta película es inmenso, porque después de una imagen así, que todos podemos reconocer que es de estudio, te va a poner una imagen que es, como tú decías, de cine realista. Y sin embargo, la película está perfectamente hilada y lo aguanta, y a mí eso me parece, vamos, magistral, magistral. Aquí tenemos otra vez al ciego y otra vez animales y otra vez pues otra pincelada de lo que es la vida en estos arrabales, ¿no? El ciego es músico, el ciego es también curandero y bueno, esta familia pues no se puede permitir un médico, seguro, y sin embargo pues este recurren a esta especie de curandero, chamán o lo que sea para intentar curar a la madre en esta casa, ¿no? Sí, en Galicia diríamos que es un menciñeiro, ¿no? En Ciñeiro, efectivamente, sí, sí. Sí, pero otra vez los animales. Una paloma, en esta ocasión es una paloma blanca que la tiene ahí apresada debajo de la cama y que según cuenta la leyenda
la enfermedad de ella, de la mujer, al ser tocada por esa paloma, pues pasará a la paloma, ¿no? Y que cuando la paloma muera, pues ella se curará, ¿no? Pero otra vez es lo mismo. Fíjate que incluso ya empezamos a ver cosas que vamos a ver más adelante también, como es la sensualidad, ¿no? Esa espalda no deja de ser muy sensual. Y Buñuel o sea, no despoja nunca a los pobres de esa sensualidad. Las mujeres no son... Esa es su deformidad, que tiene ahí una Sí, sí, sí. especie de bulto extraño. Sí. Sí, sí, pero consigue algo que es muy difícil en arte, que es lo grotesco, convertirlo en bello. Y eso también es algo muy de Buñuel, ¿no? Y que impregna toda la película. Efectivamente. Y aquí está el otro gran personaje de la película, es el Jaibo. Este chico es el que a todos adoran en la pandilla porque, bueno, es el que tiene como, digamos, más reputación porque acaba de salir del correccional hace poquito y de alguna manera se instituye como el líder de esta pandilla, pero no el líder precisamente para hacer el bien. Aquí lo vemos parando a este pobre hombre que va en esa carretilla porque le faltan las piernas y seguidamente le va a rodear toda la pandilla para intentar pues dejarle sin blanca, ¿no? El hombre se va a defender muy valientemente. ¿Qué me comentas de esta imagen? Es impresionante, ¿eh? Bueno, ¿qué te voy a decir de la diagonal, no? La diagonal de la carretera, que justo va al ángulo inferior derecho de la imagen, eso le da una profundidad impresionante. Y nuevamente luz natural y Nuevamente luz natural. Esto hay que escoger muy bien la hora del día para grabarlo, porque fíjate que la sombra que vemos a la izquierda, como manche un poco más la derecha, esta imagen ya no vale, ¿no? Se puede entender. Y como la manche un poco menos, pues tampoco vale mucho, porque realmente lo que está haciendo es acotar de luz ese círculo, ¿no? Bueno, y componer una diagonal magistral que va hasta el infinito y más allá, ¿no? Y bueno, dentro del círculo rodeando a la víctima, ¿no? Esto lo vamos a ver también otra vez después, cuando Pedro esté en el correccional de menores. Esto es algo que, otra vez, la jauría humana, otra vez, pues, la animalización, en este caso, contra una persona, como decíamos antes, inválida, que no se puede defender. hay una de las características de este Jaibo, que es el líder de esta banda. Yo creo que queda bastante claro también, aparte del aspecto, bueno, de su historia en el correccional, yo creo que queda bastante claro para el espectador que también es en gran medida porque es el mayor. O sea, realmente él puede tener 15, 16 años y le debe llevar pues 3 o 4 a los demás, tiene más cuerpo de hombre y es el líder de esta banda, pero vamos a ver varias veces que de valiente no tiene nada. Realmente es muy valiente con este señor y rodeado de todos sus compinches, que si no probablemente ni se atrevería con este hombre. Sí, la dignidad que le confiere Así lo Buñuel a este... dejan, Eso así es. lo dejan, fíjate. Pero sí, pero el espectador verá cuando vea la película que la dignidad que le confiere Buñuel a este personaje inválido es increíble, porque este personaje Increíble. nunca se achanta. Porque el Jaibo le da la oportunidad simplemente de entregarle el paquete de cigarrillos y dejarle en paz, ¿no? Le dice, dame el paquete de cigarrillos, le dice Jaibo, ¿no? Y él le dice, no te lo doy. Y le dice, sí, sí, me lo vas a dar. Y él le dice, no, cómpratelo tú. Quiero decir, hasta el final consigue mantener, yo creo que eso es lo que tú comentabas antes de Buñuel y la pobreza, ¿no? El pobre no hay que tratarlo como pobriño, hay que Sí. tratarlo con dignidad. Y en esta escena es lo que hace. Al final el que queda retratado y ridiculizado es Jaibo. Este personaje queda como un personaje con valentía y con Sí, honor. porque realmente no es precisamente una heroicidad lo que hacen estos chicos, es No. realmente una vileza, un acto de miserables y es bastante penoso ver a unos niños realizar actos así. Y esto es lo que yo te decía también con esta última imagen que enseñaste antes del universo de los freaks, ¿no? Que nos Sí, recordaba un poco a esa película. sí, sí. Pues aquí lo tienes, efectivamente, cómo se atreve con este hombre. Y fíjate qué bien vestido va, porque eso también es algo que a mí me llamó la Sí, atención cuando lo vi. Viste muy bien. sí, Está, sí. ¿no? Entonces, es que hay una dignidad que le confiere Buñuel a este personaje que, bueno,
ya lo estamos viendo, a efectos visuales es que es muy potente esto. Y ni cuando está rodeado por todos estos niños, como tú dices, se achanta, o sea, se acobarda y realmente se enfrenta con lo que le puedan hacer. Y aunque acaba así, los que quedan retratados como unos verdaderos cobardes, aunque es triste decirlo de unos personajes que son los niños, son los niños, son los niños. Y aquí los tenemos a los dos protagonistas, al Jaibo de que hemos estado hablando y a Pedro, ¿no? Pedro, yo creo que en esta primera parte de la película, como todos los demás niños de la pandilla, admira al Jaibo como alguien, como un referente a seguir. Y bueno, aquí el Jaibo le pide que le vaya a acompañar porque van a ver a un ex de la pandilla que ha decidido dejar esa vida en la calle para buscar trabajo y ganarse la vida con el sudor de su frente y que precisamente lo vemos en un trabajo bastante duro. Sí. Aquí consiguen encontrarse con él y aquí volvemos a ver otro rasgo de la cobardía del Jaibo, porque lleva ese brazo en cabestrillo, pero realmente es Sí, una... aquí también me gustaría comentar que en el fotograma anterior se ve muy bien. No hemos hablado del el cristianismo, ¿no? Buñuel va a utilizar a lo largo de su carrera muchísimas imágenes del imaginario cristiano, ¿no? El imaginario católico. Entonces, a mí yo no puedo evitar, no sé qué piensas tú, pero yo no puedo evitar comparar. ¿Por qué elige? Porque aquí la audiencia sabe que aquí se va a cometer un asesinato, ¿no? Se va a cometer, digo la audiencia que haya visto la película, van a acabar con la vida de este pobre chico. Y claro, yo cuando vi la película dije, uy, ¿a qué me suena esto visualmente? ¿Por qué Buñuel elige este sitio con ese árbol ahí, esas ramas, ¿no? Para cometer el asesinato más cruel de la película, no siendo el último, que no nos vamos a adelantar y ya lo relataremos. Pero este es un asesinato muy cruel y muy cobarde, ¿no? Y casi es hermano contra hermano, ¿no? Entonces, ¿por qué aquí? Y entonces yo recordé una imagen que los que hayan visto La Pasión de Cristo de Mel Gibson sabrán de lo que le estoy hablando, que es el momento en el que Judas se ahorca. Y se ahorca en un árbol. Y los árboles normalmente suelen ser escenarios de asesinatos o de muertes o de cosas malas. Y yo no creo que sea gratuito, porque a mí visualmente ese árbol ahí, entre comillas voy a decir esto, me molesta. Es decir, mancha el fondo, no compone bien la imagen. Después cuando cae el cuerpo en los arbustos, tú detectaste muy bien que hay como una especie de... Bueno, Buñuel hace un poco de trampa porque no podría caer en esa dirección sino en otra, ¿no? Pero a mí ese árbol es que me recuerda algo del Nuevo Testamento. No sé si estás de acuerdo. Bueno, parece la iconografía a mí de la pasión me recuerda a los árboles del jardín de los olivos, ¿no? De Getsemaní, el comienzo de la película, cuando está pidiendo Cristo, aparte de mí este cáliz, ¿no? Mm. Y que es también en la misma escena en la que Judas le da el beso de la traición, ¿no? Es un poco Judas esta escena, por eso lo digo, porque el niño Pedro, nuestro protagonista, lo traiciona a su amigo. Porque Pedro es amigo de los dos, del Jaibo y del otro, que ahora no me acuerdo el nombre. Julián, se llama, el otro Julián, eso personaje es es. Julián. Julián. Entonces Pedro está traicionando a Julián. Y es el beso de Judas. O sea, Julián va a su muerte ahí sin saberlo, ¿no? Porque confía en Pedro. Entonces, Porque confía en Pedro, efectivamente. y después, Y ¿cómo lo mata? Lo vamos a ver en la imagen, ¿cómo lo mata? primero le acusa, la razón que esgrime el Jaibo es que le acusa de haber sido él el que le delató y que él tiene la culpa de haber estado estos años en el correccional. Julián le dice que no, él le dice que no, que en absoluto, que jamás, que él no se chivó y que por tanto que no tiene razón, que no. Y aún así el Jaibo no le cree y, como digo, ese brazo en cabestrillo es una trampa porque dentro guarda una piedra y cuando Julián se da la vuelta le da una pedrada en la cabeza y ya en el suelo, aunque Pedro intenta evitarlo, el Jaibo le golpea pues muchas veces hasta matarlo.
Realmente Julián no tiene nunca ninguna oportunidad ni siquiera de defenderse. Efectivamente. Y después, es lo que te... O sea, ¿cómo mata Caín a Abel? Yo creo que también es con una piedra, ¿no? Si no... Pues sí, sí. Y hay otro aspecto que también nos dimos cuenta. Ese edificio en construcción estaba también de fondo, aunque en las imágenes que hemos mostrado no se ve, estaba también de fondo en la escena en la que atacan al ciego. En esa escena previa en la que atacaban al ciego, también estaba esos edificios en construcción. Sí, yo creo que eso también es una genialidad de Buñuel, porque yo creo que lo que está diciendo es, aquí se van a construir unos edificios y se va a ampliar la ciudad y va a venir a vivir una serie de gente que le va muy bien, pero para que eso suceda, todo este mundo que yo os estoy enseñando, lo vamos a tener que acabar tirando ¿a dónde? Al vertedero, ¿no? Que lo veremos al final. O probablemente alejándolo más aún de la ciudad. Efectivamente, efectivamente. Entonces esto yo creo que es la modernidad, ese edificio representa la modernidad comiéndose, ¿no? Cada vez y más terreno de esta gente, ¿no? Pues aquí llegamos a la noche y Pedro, que de alguna manera, sin comerlo ni beberlo, se acaba convirtiendo en cómplice de asesinato, pues va a tener esta pesadilla que es uno de los momentos pues más comentados y realmente de más mérito de la película, porque, bueno, es uno de los sueños de Buñuel. Aquí vemos cómo se desdobla y empieza a ver pues esta primera imagen, nuevamente una gallina que cae de la nada. Uh-huh. Debajo de la cama ve a Julián riéndose, el cadáver de Julián está riéndose debajo de su cama y su madre, que se levanta de la cama y empieza a moverse por la habitación como flotando. Son unos movimientos extrañísimos. La tela de ese camisón parece algo totalmente irreal. Yo realmente no sé si tiene que ver con la velocidad de grabación o algo, pero es todos los movimientos, toda la cinética que se diría de la imagen es como irreal, ¿no? Estas imágenes, por cierto. Sí, esto es increíble, ¿no? Quiero decir, al final aquí hay mucho... Es la imaginación de Buñuel, ¿no? Serán imágenes que él vio en su mente, seguro, antes de filmar, y claro, es capaz de verlo con esta potencia, ¿no? Aquí realmente parece, a mí la impresión que me dio cuando vi la película y la que me sigue dando al ver el fotograma quieto, parece que va a ahogar a su hijo, en vez de prestarle ayuda, ¿no? Es una especie de nadie va a abrazar a un hijo así, ¿no? Es una imagen potentísima, potentísima. Después, Bueno, la tan comentada carne cruda, ¿no? sí, porque él le pide comida, le pide carne, y ella viene con esa carne cruda. Aquí hay una especie de resplandor, Sí, el relámpago, ¿no? Que una esto especie de relámpago, sí. sí. Y aquí viene con la carne cruda. Sí, Aquí le también hay quien confiere... comentó que, bueno, que hay complejo edípico o simplemente orfandad y el deseo de que su madre sea cariñosa con él. Y bueno, aquí, esta escena es brutal, ¿no? Esto ya es... otra vez es puro Buñuel, ¿no? Esto podría ser un cuadro de Goya, por ejemplo. O sea, quiero decir, aquí es lo más cruel, pero otra vez, lo más cruel, pero elevado a la categoría de poético, de belleza. O sea, aquí son una madre que quiere alimentar a su hijo con carne cruda y aparece el asesino de verdad que ha hecho que su hijo, que hasta ahora era inocente, sea un pecador con uno de los pecados más graves que hay, que es un delito de sangre, ¿no? Y bueno, es que yo te quedas sin palabras, ¿no? Ante imágenes así, porque la verdad es, yo creo que en el cine de hoy esto es imposible, por ejemplo. O sea, yo creo que no estamos a este nivel y tardaremos muchos años en volver a recuperar esta potencia que tenía este blanco y negro y este talento que era el de Luis Buñuel, ¿no? bueno, es un sueño que podremos seguir analizando, que lo analizarán y habrá mil versiones sobre las simbologías que pueda tener. Lo que sí que tenemos claro y sí que sabemos
es que el sueño al personaje de Pedro lo cambia totalmente. Sí. O sea, a la mañana siguiente está totalmente arrepentido, decide que quiere escoger una vida de bondad, quiere ser bueno, se lo dice a su madre, y quiere buscar trabajo y abandonar a la pandilla. Lo mismo, o sea, la misma elección de vida que tomó en su momento el cadáver que se reía debajo de su cama, Julián. Es la misma decisión que tomó Julián, es la decisión que va a tomar Pedro después de tener este sueño, pesadilla, no lo sé, no sé cómo catalogarlo, pero que desde luego al personaje le hace totalmente mella, ¿no? Sí, sí. Y aquí tenemos otra imagen que también es muy de Buñuel, ¿no? Hablabas tú de la sensualidad, Sí. la pureza que pueda simbolizar la leche, y aunque pueda parecer, sin ver el resto de las imágenes, son las piernas de una niña. Una niña que esas niñas que están en esa edad entre que ya empiezan a ser mujeres, pero todavía son niñas, ¿no? Y que son el objeto del deseo tanto de Jaibo como ya veremos en otro momento de otros personajes. Sí, aquí, bueno, esta es la maestría, esa es la niña de la que hablabas, ¿no? La imagen anterior, si la puedes poner un segundito, fíjate, claro, dices tú, claro, vista así la imagen, dices tú, bueno, pues es evidente, ¿no? Lo que está queriendo contar. Bueno, no es tan evidente, por eso nos atrapa. Es decir, aquí Buñuel se las ingenia para que esta imagen no sea gratuita. Esta imagen la consigue porque los dos personajes más puros de la película, que son el chico que ha perdido al padre recientemente y que por eso está haciendo una especie de Lazarillo de Tormes, ¿no? Con el ciego que vimos antes, Ojitos, le llaman en la película, le dice a esta niña que para que la piel siempre se mantenga joven y bonita y brillante, el único secreto es lavarla con leche, echarle leche. Y entonces fíjate qué ingenuidad, pero cómo Buñuel nos habla de, aún siendo pobre, esa niña lo que quiere es ser bella y quiere ser mujer y quiere ser una mujer bonita. Entonces, en cuanto el otro le dice que aplicarse leche en la piel hace que sea joven para siempre y que está brillante y resplandeciente y tersa, ella lo primero que hace con la poca leche que tienen, porque tienen poca leche, es malgastarla, entre comillas, es decir, en vez de bebérsela o alimentarse de las vacas que tienen, ella la derrama por sus piernas para que se conserven eternamente jóvenes y bellas, ¿no? Entonces, Sí. no es, claro, lo vemos así, parece evidente lo que quiere contar. No, señores, que esto es otra división, que esto es Luis Buñuel, ¿no? Que hay que llegar hasta aquí con esa idea. Entonces, no es solo la sensualidad gratuita, es que está contando que una niña que se va a convertir en mujer, a pesar de su pobreza, quiere ser permanentemente hermosa. Y eso cuidado, ¿eh? Eso hay, otra vez, insisto en esto, pero hay que verlo previamente y después filmarlo de una manera tan increíble como lo hacen Buñuel y su equipo, ¿no? Y ahora que contabas esto, estaba yo repasando mentalmente la película y me estaba dando cuenta también de que son personajes que vienen en la miseria, que quitando el tema de la carne, los otros dos alimentos que aparecen recurrentemente en la película son huevos blancos y leche. La leche Exacto. aparece bastantes veces. Sí, Y hay varios personajes que cobran sus servicios con leche. claro. Estamos hablando de un mundo en el que, bueno, él está simbolizando con dos alimentos blancos, la Sí. leche y el huevo, como cosas, alimentos esenciales que pueden ser símbolos y no solamente... Y que están vinculados con la madre, porque la leche es la madre y el huevo es la madre. Entonces, otra vez, quiero decir, nada es gratuito, nada es gratuito. Y la poca leche que tiene esta niña la derrama en sus piernas para que estén permanentemente bellas y brillantes. Y aquí lo tenemos a Jaibo, como dijimos, y a ella, aquí en esta escena en la que, como ya comentamos en otro momento, Luis Buñuel escoge a qué personaje dejar en penumbra y a qué personaje bañar de luz. Sí, esto lo escogimos esta imagen, ¿te acuerdas? Porque el blanco y negro es absolutamente fundamental. Yo voy a hacer aquí un paréntesis muy rápido. Cuando vemos ahora cine en blanco y negro, es cine al que le quitaron el color.
pero no es cine en blanco y negro. Cine en blanco y negro es esto. Sí. Sí, porque aquí hay significado Exactamente. en dónde Aunque le quites, dejamos. por muy blanco y negro, HD, 8K, 25J que sea, nunca será blanco y negro. Será simplemente película o imagen digital sin color. Sí, porque el blanco y negro es luz y forma, ¿no? Si no hay luz y forma. Y Pues, porque el cine en blanco y negro, lamentablemente, igual que el cine mudo, ya no existe. El otro día leí una frase muy interesante de Orson Welles que le decía a Peter Bogdanovich, le decía que la tecnología se había cargado el cine mudo y que eso era al cine lo mismo que si el óleo se hubiese cargado la acuarela en pintura. Es muy interesante el pensamiento, pero es que tiene toda la razón. ¿Por qué hemos dejado de hacer cine en blanco y negro? No lo pues sé. aquí tenemos al Jaibo en su elemento. Pedro tiene su casa, aunque prácticamente esté siempre fuera. Su otro amigo y algunos otros viven en esa otra casa del abuelo con el pajar y las cuadras, pero el Jaibo realmente es simple y llanamente no tiene hogar. Y normalmente cuando lo vemos en su hábitat es este descampado. Sí, es dura esta imagen, ¿eh? Porque aún hay más pobreza. Quiero decir, Buñuel se reserva este. Yo cuando lo veíamos te decía que era una especie de cementerio de olvidados, es un desierto, ¿no? O sea, es como estamos en la pobreza y todavía hay un escenario que es más pobre que la pobreza. Sí, pero es un desierto sin horizontes. Efectivamente. No es esa imagen grandilocuente de John Ford, no es el héroe, no es la naturaleza, el esplendor, el cabalgar, ¿no? La libertad del hombre contra la naturaleza, no es eso. Fíjate, es todo lo contrario. Y después, bueno, has elegido un plano magistral porque fíjate los arbustos del primer término, ¿no? Sí, no sé si era un cactus. No sé lo que es, pero está claro que nos pone en situación, ¿no? Y Aquí, aquí, bueno, esta imagen para mí, son imágenes de una belleza, o sea, dentro de la crueldad, ¿verdad? Y tú creo que comentabas también al principio, ¿no? Lo hispano en Buñuel. Esta es la España trágica, ¿no? sí, Buñuel era español, no lo olvidemos. esta escena, bueno, aunque el niño, este personaje de niño es uno de los personajes más bondadosos de la película, y recuerda un poquito al Lazarillo de Tormes, aunque no tiene la pillería de aquel, porque finalmente le puede su bondad. Pero hay un momento en esta escena en la que levanta una piedra enfadado con este ciego y está a punto de lanzársela. Y el ciego, claro, no ve, evidentemente. Al final solamente escucha la piedra caer al suelo. Recuerda mucho a esta novela del Lazarillo de Tormes y a la picaresca española, pero sí, ambientada en los arrabales de Ciudad de México. Sí. Y aquí Bueno, está el primer trabajo que consigue tener Pedro. Entra en esta herrería y consigue trabajo. Y bueno, estas imágenes son fantásticas. Esto podría ser perfectamente, pues eso, un cuadro, ¿no? sí, podría ser un cuadro y podría ser las uvas de la ira también, ¿no? O sea, Efectivamente. es que yo no paro de ver imágenes que podrían ser de John Ford y otra vez también, porque yo creo que Buñuel comparte con John Ford la dignidad de todos los personajes. Y todos los personajes, por muy pequeños que sean, por muy secundarios, terciarios, incluso figuración, siempre tienen un halo de dignidad que atraviesa todo su cine. Y la verdad es que son cosas que no son nada fáciles de conseguir, ¿no? Y esta imagen, aquí se está forjando, ¿no? Aquí se está forjando el niño que Pedro quiere ser. Y o sea, Buñuel es muy hábil en escoger una herrería porque representa el hierro. ¿A qué se dedica un herrero? ¿A A qué se dedica? forjar, a forjar. Y a enderezar el hierro, a enderezar a golpes, a golpe de fuego y de ¿cómo se dice? Sí, de golpear, ¿no? De golpear el hierro. Entonces, a golpe de sudor, a golpe de esfuerzo, a golpe de fuego, se generan los hombres, ¿no? Los hombres de verdad. Y esto, claro, podría haberlo puesto, yo qué sé, pues a fregar platos, ¿no?
pero es que escoge esto porque sabe perfectamente lo que está haciendo. O sea, y fíjate, el niño en la sombra. Sí, a contraluz, a contraluz. Perdón, a contraluz, efectivamente. El niño realmente es una figura negra. Eso es, eso es. O sea, todavía no puedes distinguir en él qué es exactamente lo que es o en qué se va a convertir. Efectivamente. Podría ser un personaje bueno o un personaje malo, porque no le puedes ver la cara. Claro, entonces cualquier director, perdona que te interrumpa, ¿no? Pero es que cualquier director, como es su protagonista, le daría un primer plano. Y él lo pone al fondo, en silueta, a contraluz, y le da el primer plano a un personaje que hasta ahora no has visto nunca, que es el herrero, el herrero, el jefe de la herrería, y que tampoco va a ser muy relevante a lo largo de la película. Quiero decir, va a tener esa escena, una más, y ya está. Entonces, en este momento el niño, el espectador todavía no sabe hacia dónde va a ir. Exacto. Si hacia la luz, si hacia el bien o hacia el mal. Y lo tiene ahí encuadrado en esa puerta, que es una especie de limbo, ¿no? Para reforzar un poco la idea de lo que tú estás contando. Pero insisto, que los telespectadores, o no sé cómo se dice en YouTube, los YouTube espectadores, nos entiendan bien, ¿no? Que esto hay que ser muy bueno para poner la cámara aquí y no ponerla en un primer plano, un plano más corto en el que veamos el esfuerzo del niño, cómo se gana el pan con el sudor de su frente y todo esto, ¿no? Que haríamos cualquier director mediocre y normalillo. Pues Buñuel hace esto. Sí que nos contarían con imágenes, con una secuencia de imágenes, todas las penurias que pasan. Exacto. Y esto le confiere una dignidad increíble. Bueno, esta escena te la dejo a ti porque la escogiste tú, muy bien escogida. Bueno, y la verdad esto viene después de un... Aquí hay una elipsis en nuestra forma de contar esta historia, porque aquí va a ocurrir algo que veremos más adelante, que en esta herrería se va a faltar una pieza, se va a robar un cuchillo muy valioso, y van a culpar al niño, y el niño va a escapar. Y entonces, aquí vamos a ver una escena en la que no solamente es la miseria, no solamente es la policía si te portas mal, no solamente es el hambre, no solamente es pues un trabajo duro. Caigas donde caigas, estos niños de los que nos habla Buñuel tienen enemigos y peligros en cualquier lado. Incluso puede venir de un hombre bien vestido que enseña ahí un billete y que en una escena muy breve nos queda muy claro lo que este hombre quería de este niño. Le está haciendo una proposición que nosotros vemos a través de un cristal. Nosotros estamos dentro de un escaparate, el escaparate que está mirando el niño, y entonces no escuchamos la conversación, simplemente vemos una escena de cine mudo, y él le está ofreciendo ese dinero a cambio de lo que todos los espectadores se imaginan. Finalmente se escucha cómo se acerca la policía y el hombre se va. Fíjate, voy a hacer dos preguntas. ¿Qué pone al fondo? Pues no lo veo bien. Pone salón de belleza. Sí. ¿Sí? Y siguiente pregunta. ¿Dónde está colocada la cámara? Lo dijiste antes, o sea, te diste cuenta a la perfección, pero ¿dónde está? Sí, está dentro de un escaparate. Dentro de un escaparate. Entonces, fíjate, qué bueno era Buñuel. Vamos a los escaparates a comprar los niños pobres. De hecho, antes de ofrecerle nada, lo agarra de la barbilla y le mira bien. Solamente le falta mirarle los dientes como un caballo. Exacto. O sea, realmente mira al género antes de ofrecerle nada. Exacto, pero no es gratuito otra vez la cámara donde está. Estamos en un escaparate y al fondo hay un salón de belleza. ¿Qué suele hacer la belleza? Maquillar la suciedad. Sí. Es una sociedad que maquilla. Entonces, otra vez, ¿no? Venimos de... Por eso insisto, ¿no? En la genialidad de esta película, es que cada escena que vas pasando te das cuenta que no es gratis. No es gratis. ¿Podría ser en otros sitios? Sí, pero la elige aquí porque ha de ser aquí y solo puede ser aquí.
Y otra vez el ritmo en la historia, el ritmo en la luz, todo el ritmo que tiene la película mientras se va contando del día a la noche, de la noche al día, y claro, escoge la noche para contar esto. Sí, Este señor, es el momento. muy bien visto, sí, es cierto, porque esto, bueno, igual es un tema que es un poco más difícil para la gente que no sabe cómo se hace una película, pero cuando tú haces el etalonaje de una película, tienes que ir calibrando las diferentes intensidades de luz. Y hay veces que puedes llegar a saturar el ojo humano, bien por ausencia de luz, que sería una subexposición, o bien por exceso de luz, que sería una sobreexposición. Entonces, si me explico muy rápido, si hay muchas imágenes nocturnas seguidas, al final el ojo del espectador se cansa. Sí. Y esto, el ritmo que tú acabas de hablar, también se consigue con la luz y alternando escenas muy luminosas con escenas más oscuras, ¿no? Y esto en esta película está tratado de manera magistral. Y después la sensación de espacio, cuando quieres pasar de una escena de recogimiento a una escena de expansión. Creo que es lo que vamos a ver ahora. Fíjate. ¿Ves? Justo Fíjate. después, De aquí. repente vemos esto y ya ha pasado el día, ya ha pasado ese peligro nocturno y este niño pues va a estar en este gran parque de atracciones y está aquí. Bueno, esta niña que es increíble, esta imagen. Sí, esta imagen la rescatamos porque para mí esto es Dalí, ¿no? Dalí, que era muy amigo de Buñuel, y esto es el surrealismo más puro, yo creo, y además es que escogido, pero otra vez, con muchísimo respeto. Quiero decir, al final... Esta niña lo está pasando, vamos, es una cosa, una felicidad y es esto, ¿no? exacto. Este es el tío vivo. Y esta niña está viviendo este tío vivo como si fuese, no sé, la atracción más maravillosa de Disney Sí, World. pero fíjate otra vez vamos a lo mismo. Figueroa y Buñuel, ella está en sombra, el caballo está blanco. Sí, sí, ¿Por qué increíble. está en sombra? Porque no existe felicidad. No tiene luz, ella no tiene esa luz de... Y mira los ojos del caballo, o sea, absolutamente no dislocados. O sea, ¿sabes a qué me recordó esta escena cuando lo vi? También los muy hitchconianos la reconocerán, ¿no? Hay una escena no muy parecida, obviamente, pero el mismo imaginario, la misma manera de concebir el terror en Hitchcock, en Extraños en un tren. La escena también del tío vivo, ¿no? Sí, pero fíjate, así como tú sabes que yo soy muy de Hitchcock y creo que es un Sí. genio, no llega al nivel de poesía en la imagen de Buñuel. En Hitchcock, ese instrumento, que es el tío vivo, es un instrumento del terror, que a través de la aceleración nos lleva al clímax. Aquí en Buñuel es otra cosa. Creo que Buñuel no se preocupaba, no se preocupaba nunca de agradar. Hmm. Creo que buscaba lo que él quería encontrar, pero era en misericordia con el espectador. Sí. Hitchcock no. Hitchcock hablaba de que el cine es sentar culos en butacas, ¿no? Bueno, también para ser más... Hitchcock trabajaba para la industria, Buñuel fuera. Sí, un poco sí. Aquí lo tenemos a Pedro empujando ese tío vivo que no tiene motor. Claro, Son claro. niños los que empujan al tío vivo y a ese señor en el centro que le falta el látigo. Sí. Pero bueno, les da duro en la película. La esclavitud infantil, ¿no? En el fondo. Sí, sí, es realmente brutal. La esclavitud infantil en una atracción infantil. Claro, claro, por eso otra Es, vez, es que son es, escenarios todos, si te das cuenta, estamos analizando, y no estamos analizando todo, porque obviamente estaríamos aquí 20 horas, ¿no? sí, Pero yo creo que el espectador ya poco a poco se va dando cuenta de por qué esta película es tan importante, sí, tan sí. importante. Y es una película que debería estar a la altura de películas como como Las uvas de la ira, que le he citado varias veces, o Que verde era mi valle, o qué sé yo, pues ponerte un ejemplo, Casablanca, por ejemplo, quiero decir, pero nunca está, ¿sabes? La tienen, yo creo que es porque es hispanoamericana. Es probable, es probable. De todas maneras, bueno, hay que recordar que en Cannes sí que ganó esta Sí, película a mejor dirección, pero no le dieron a mejor película. Y no sé cuál fue ese año, pero supongo que lo hubiera merecido perfectamente.
¿Te imaginas una película como esta este año en Cannes? Ojalá. Sigamos, sigamos. Bueno, el niño vuelve a casa después, supongo que él ya considera que ha pasado el peligro de ese robo del cuchillo y se encuentra con su madre y discuten. En esta parte de la historia, su madre incluso ha caído, seducida por el jaibo, y, y un comentario de Pedro le hace pensar a ella que le está, que le está echando en cara haber tenido, bueno, pues esa, esa relación con el jaibo, ¿no? Es un malentendido, acaban peleando y están a punto de, pues de esto, de un enfrentamiento total entre madre e hijo. El hijo levanta el taburete y finalmente cede y no se lo va a lanzar. Y eso hace que la película avance porque el niño va a ceder ante lo que quiere hacer la madre, que es llevarlo a un reformatorio, ¿no? Sí, Lo quiere entregar porque cree que él ha robado cuchillo. exacto. Estábamos también en el plano anterior de la madre, ¿no? En ese primer plano, bueno, plano medio de ella, ¿no? Claro, es brutal. Es todo menos una madre aquí, ¿no? Sí, sí, no, aquí es una pelea entre ellos dos. Aquí podemos ver al bebé en la cama, como llora. Realmente, no sé cómo hizo el director, pero el niño lloraba. Sí, sí, de verdad, ¿eh? A lágrima Totalmente. viva. Sí, 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 sí. sí. Eh, La verdad es una escena brutal. Es increíble porque él vuelve al hogar después de todo esto que hemos visto, ¿no? Hemos visto deambular por las calles, casi ser víctima de una agresión sexual, después trabajar como esclavo prácticamente en el parque infantil, o sea, las ha pasado de mil colores y ya, otra vez, aquí no tienes esa imagen, pero se la cuento al espectador, él vuelve a su casa para lavarse, por eso está sin camiseta. Entonces se Sí, quita la camiseta, se empieza a lavar, que veremos después, más adelante, que el agua también en Buñuel es muy significativa, el agua, otra vez un elemento cristiano, por eso decía el cristianismo, y él se está lavando, simplemente quería lavarse y quitarse de encima pues todo el polvo, la mugre, la suciedad de estar viviendo en la calle, ¿no? Y unas condiciones terribles. Y es cuando la sí. madre entra, lo descubre aquí y tienen esta pelea, ¿no? Y ese torso desnudo de él, insisto, yo a lo mejor es que soy muy fan de Buñuel, pero es que le veo, por fin vemos un hombre. Mm, ¿Te das sí. cuenta? O sea, al llevar el torso desnudo, parece un hombre. Y ese plano que está contrapicado, en contraposición al plano de la madre, al contraplano que está picado. Mm, ¿Ves? sí. Entonces, con un plano picado, le da la autoridad al niño, se ha hecho hombre. Y el niño hombre no agrede a su madre, que Sí. podría hacerlo por potencia física y sin embargo no lo hace. Y otra vez aquí Buñuel le confiere a los pobres y a los delincuentes una dignidad. Sí, aquí la gran tragedia de estos dos personajes es que la madre no es capaz de ver y, por supuesto, no cree en la transformación que está sufriendo Pedro. Exacto. Pedro está cambiando. Pedro quiere trabajar, quiere ser bueno, quiere ayudar a su madre y su madre no se lo cree. Y eso es lo que nos lleva aquí que vamos a entregarlo a la justicia porque piensa madre que él es el ladrón de ese cuchillo, ¿no? Sí, este plano absolutamente impresionante, ¿no? Que lo viste tú, yo no lo vi, o sea, cuéntalo Este tú. es una, Esto pues, no es, sé si es policía o alguien de los que se encargan de menores, le dice a la madre que no encuentran pruebas y que no pueden juzgar al niño por un delito, no tienen ni siquiera indicios, ¿no? Y lo que le ofrece a la madre llevarlo a una institución, a un reformatorio. Y ahí al fondo, mientras le está contando todo eso, se ve esa sombra de un niño que en toda la secuencia no sabemos dónde está ese niño, pero Buñuel quiso tener esa sombra a la espalda de este hombre. Es un hombre
que decide el futuro de los niños y de esa manera, ¿no? O sea, te envío aquí, o te envío allá, o te pongo o te encierro. Fíjate que por eso te decía que esto lo viste tú, yo en directo he de confesar que no me di cuenta, estaba mirando, me estaba quedando perpleja con la iluminación, ¿no?, que tiene en el rostro, que me parece absolutamente brutal. Y tú te diste cuenta de esa sombra, ¿no? Y la verdad es que la has clavado. Y yo lo que digo, me estaba acordando de que también estamos analizando en otra sección de Estudio Momento el libro El cine según Hitchcock, ¿no?, de Truffaut. Y no sé si recuerdas que yo te hice un comentario acerca de que Truffaut le cuenta una vez a Hitchcock una cosa parecida que sucede en una de sus películas, ¿no? Le dice, hombre, ¿y esa sombra que pusiste? O ese, en su caso no era una sombra, era un personaje. Ese personaje que pusiste a izquierda de cuadro en el juicio. Y entonces Hitchcock le contesta algo así, ¿no? Como que esas cosas hay que hacerlas siempre, aunque pasen desapercibidas, ¿no? Y Truffaut piensa que le está diciendo que es, bueno, hay que ponerla ahí porque después alguien va a parar el cuadro, se va a parar el fotograma y lo va a comentar, ¿no? Y yo creo que es todo lo contrario, es lo que has explicado tú, que aunque no lo veas en directo, tu mente sí que lo ve. Sí, 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 sí. Y quizá con la mente lógica no lo puedes analizar, porque a lo mejor no estás pendiente al milímetro de lo que hay ahí atrás, pero tu subconsciente lo vio. Sí, sí, esto es un mensaje subliminal. Exacto. Nos está contando que en las manos de este hombre, pues, está el futuro de muchos niños. Y fíjate a la derecha, que yo creo que es un padre y una madre, al Sí, sí. fondo, ¿no? Está todo ahí otra vez. Es una maravilla. Seguimos avanzando y aquí es la despedida de la madre que le quiere explicar al niño. Bueno, la despedida de la madre que prácticamente va a despedirse del niño obligada por este funcionario. Sí. Porque si no, la madre ni hubiese ido a verle. Este plano es fabuloso. Decías tú cuando estábamos preparando, ¿no? Que, hombre, sí, realismo sí, pero hay que iluminar este realismo, ¿no? Sí, sí. Esa segunda sombra a la izquierda, perdón, bueno, luz. Esa segunda ventana a la izquierda, Sí. impresionante. Esta Bueno, es, esta es la Virgen María, ¿no? Lo sí, comentamos. Esto es una iconografía absolutamente cristiana, pero claro, es la anti-Virgen María, porque así como la Virgen María perfectamente enmarcada por la luz de la ventana. y por la diagonal del marco de la ventana, que justo va a Efectivamente. los ojos. Este es el momento en el que ella empieza por fin a creer en su hijo y a creer la versión de su hijo. Y su hijo se derrumba porque cree que sigue sin creerle. Y aquí se despiden. Esta imagen es un cuadro, ¿no? Sí, sí, Alguien decía, yo cuando estaba preparando un poco este programa, alguien decía que Buñuel con lo cristiano es muy cruel, porque lo que nos viene a decir Buñuel, insisto, esto siempre es interpretación de los críticos de cine, de los estudiosos, etc., que a veces saben muy poco de cine, otras veces no, pero hay veces que saben muy poco de cine. Y decían que es que Buñuel lo que quería era contar a la sociedad que con la religión cristiana no es suficiente, que la sociedad lo aplasta. Yo creo que es una visión un tanto pobre. Yo creo que Buñuel, como artista que era, sabía reconocer perfectamente la potencia de la iconografía cristiana, ¿no? Y la utiliza a la perfección. Pero yo creo que no creo que sea con un mensaje ni de ridiculizarla, ni de contestarla, todo lo contrario. Fíjate, aquí es una madre y un hijo, pero a través de una simbología que tenemos común, que es el cristianismo, ¿no? Y esto es muy importante que la gente lo entienda. Yo no creo que Buñuel esté ridiculizando ni criticando nada, ¿no? Ni comparando una Virgen María con esta señora. Pero sí que es verdad que sabe que tenemos un imaginario común que es cristiano y católico y lo utiliza en el arte, ¿no? Y aquí lo tenemos, aquí lo tenemos. Y yo creo que lo utiliza de una manera muy digna, no con ganas de ridiculizarlo en ningún momento, vamos. y ahora en la siguiente escena que vamos a ver, es la primera vez de alguna manera que ella se comporta como madre de Pedro. O sea, como madre la hemos visto con sus hermanos pequeños, pero con Pedro ahora está como arrepentida de haberlo dejado en esa institución y mucho más ahora que aparece aquí el Jaibo, porque ahora ella sabe que el Jaibo
es el verdadero responsable de lo que le está ocurriendo a su hijo. Que el jaibo probablemente es el que ha robado ese cuchillo y el que ha metido a su hijo en todo este problema, ¿no? Sí. Y aquí es lo que comentabas tú de por qué Luis Buñuel coloca a estos personajes tras esos baldes de agua. Ella está limpiando algo. A lo largo de la secuencia se quiere limpiar, se limpia las manos. Sí, 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 lo estás contando perfectamente. O sea, aquí esto es la Y culpa. que el hecho de dejar la cámara aquí detrás de esos elementos en primer término, de alguna manera nos está transmitiendo que esta era una historia, esta historia entre ellos dos, esta relación era una relación como oculta, de la Sí, que ella mismo está arrepentida. sí, sí, sin ninguna duda. Y después lo que decíamos del agua, otra vez el agua, ella intenta limpiarse, se acaba de acostar con el jaibo, descubre que el jaibo ha traicionado a su hijo y por culpa de esa traición ella, confundiéndose, lo entrega al reformatorio. Y claro, no hay, esto es un poco como Lady Macbeth, ¿no? No hay agua en el mundo que lave las manos, la sangre de las manos, ¿no? Otra vez, yo creo que es la simbología cristiana, el agua que limpia los pecados, pero claro, para limpiar los pecados hay que arrepentirse. Sí. Pero el agua que limpia los pecados, el agua en la que se limpia los pies ella en alguna otra escena, pero también en la simbología cristiana también recordamos que cuando el pecado es muy grande se puede convertir también en el agua en la que Pilato se lava las manos. Pilato se lava las manos, pero el pecado es, Bueno, es que ella se ha lavado las manos porque ella ha entregado al hijo y ya está, efectivamente. ¿no? Y aquí lo tenemos, una institución en esta granja escuela, en la que aquí lo vemos, pues otra vez comiéndose esos huevos. Sí, pero esta imagen es muy potente porque si recordáis la imagen primera que comentamos del huevo, él cuidaba los huevos de la Sí, gallina. como si Aquí, fuese el gran tesoro, ¿no? sí, aquí los destroza, Sí, los sí, rompe, los bebe, los tira y por culpa de todo eso va a empezar la pelea que vas a poner a continuación, que se mete en un lío tremendo porque él no se da adaptado a ese reformatorio, ¿no? no se ha adaptado porque realmente él en este momento él considera una injusticia el estar aquí. Sí. Todavía no le ha dado tiempo a analizar qué puede significar para él esta granja escuela, porque también es una nueva oportunidad, como pudo haber sido en su momento la forja del herrero. Aquí él quizá podría enderezarse, pero ahora mismo inicialmente está en una fase de rebeldía porque lo que él considera realmente es que lo que se ha cometido con él es una injusticia. Y aquí lo tenemos totalmente inadaptado, enfrentado a todos los demás alumnos y rodeado de muchísimas gallinas. Está como encerrado en un gallinero. Claro, y fíjate, esto es un eco de la secuencia que vimos antes en el que era él el que rodeaba al indefenso, ahora él es el que está rodeado, o sea, aquí hay un eco claro visual en Buñuel y Y después ante la impotencia acaba matando a dos gallinas. sí, O sea, sí, las sí. mata por impotencia y por rabia. Pero las mata de la misma manera que mató el jaibo a su amigo. Y Efectivamente. en el plano anterior, en el que está siendo rodeado, tú antes lo mencionaste, él está en una granja escuela. Es decir, ¿qué nos está queriendo decir Buñuel? Que para que los pobres se enderecen, la única manera es encerrarlos en algún sitio como animales. Ahí lo dejo. Es una crítica clara a la sociedad, Sí, ¿no? sí, sí. Una crítica absoluta. Más tarde va a escapar de la granja. Bueno, más que escapar, el director le ofrece salir para que tenga la lección de que no está encerrado. Incluso le da dinero para hacer un recado. El Jaibo se lo va a robar. Y esta es la gota que colma el vaso. De repente algo pasa en el interior de Pedro que encuentra el valor o aparece el valor para enfrentarse al Jaibo que le saca, como vemos aquí, una cabeza y varios años de desarrollo
Este chaval debe tener, yo qué sé, 5 o 6 años más que él. Probablemente en condiciones normales le daría una paliza. Pero Pedro ha reunido coraje para enfrentarse a él. Y tienen una pelea aquí en medio de esta plaza. Los demás niños lo miran. Es una escena en la que finalmente, caído en el suelo, al Jaibo se le cae el cuchillo que robó. Pedro lo recoge y se enfrenta ya sin miedo al Jaibo y delante de todos, bueno, le acusa del crimen de Julián. Y el Jaibo tiene que escapar y él también. Y aquí es donde vamos a la casa del ciego, donde tú Sí, esta decías es, que... esta es la sorpresa que Buñuel nos tenía preparada, ¿no? Durante toda la película ha jugado con nosotros a la idea de que el ciego es una persona buena, una persona, no sé si buena exactamente, pero bueno, un halo de esperanza en la historia, ¿no? Es la víctima, vamos a decirlo así, ¿no? Y es la persona que critica a los niños, pero lo hace de una manera como el espectador le hace pensar que está buscando pues que se enderecen, que salgan adelante y todo esto, ¿no? Y no, 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 no. Es más malo que los niños. De Pero hecho, mira, aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos, ¿no? Este momento en el que coge a uno de los seres más inocentes de la película, más puro, esta niña con el otro personaje que es Ojitos, que es el que está viviendo con el ciego precisamente, y claro, que lo que quiere hacer pues es evidente a los ojos de todos, no lo consigue afortunadamente, pero otra vez, ella blanco, el oscuro, ¿no? Otra vez tenemos el mismo juego. Y yo te decía que me parece magistral porque Pedro se quiere refugiar en la casa del ciego cuando ya está todo perdido y resulta que el ciego parece un cíclope porque se los come a todos. sí, sí. Felizmente consiguen escapar, ¿no? Consiguen escapar de la casa del ciego, pero es una escena brutal. En eso que tú comentabas antes de que Buñuel parece que te va a dar un punto de salida, una escapatoria, y de repente te atiza más fuerte, ¿no? O sea, es una cosa... Esta escena yo, por ejemplo, no la vi venir. Yo no sé si Ya. tú la viste venir, No, no. pero es muy cruel, muy cruel. Es el único, prácticamente el último sitio al que él cree poder recurrir y tiene que escapar. Y va al siguiente, que es el pajar o las cuadras de la casa de su amigo, de esta chica también, y con la mala suerte que ahí está el Jaibo, y aquí tienen un enfrentamiento final en el pajar, y el Jaibo le mata. Aquí vemos en esta escena como el Jaibo escapa y ahí al fondo, ese es el establo donde ha quedado Pedro ya muerto en esta especie de pesebre. Y aquí yo me parece que claramente se ve además completado con esta otra imagen en la que está este burro. Es como un pesebre al revés, porque aquí no ha nacido el niño, sino que aquí muere el niño. El niño que quiere redimirse, que a lo largo de casi toda la película él está peleando por forjarse un futuro y acaba sacrificado aquí en este pesebre. Es, y Y aquí la imagen. fíjate, y aquí lo que le deja a los espectadores, ¿no? Con el ciego la gallina negra, con el niño la gallina blanca. Es bestial, es Es bestial. bestial. Y bueno, es imposible no comparar efectivamente este momento de Buñuel en Los Olvidados con el momento de la última cena en Viridiana, ¿no? Al final son, vuelvo a mi idea, yo no creo que habría que traerlo del más allá a Buñuel, no sé si Mm. estará en el cielo o en el infierno, no tengo ni idea, pero habría que traerlo y preguntárselo, porque solo él lo sabe. Pero yo no creo que haya un intento de ridiculización de lo cristiano. Yo lo que creo que hay es una reinterpretación a través de la simbología cristiana de unos hechos realistas, ¿no? Como para explicarnos a todos que la realidad, en la sociedad en la que estamos, se acaba imponiendo a los buenos. Yo creo que esa es la lectura que hay que hacer de Buñuel. Es la sociedad la que crea esto, no la religión.
Esa es la lectura que yo hago, ¿eh? Pero y te lo digo por esa gallina blanca, por ejemplo, y por muchas más cosas que hemos visto a lo largo de la película. La dignidad con la que está tratando Buñuel a todos los personajes y esta gallina blanca final, que lo que nos viene a decir es pues que este niño era puro, ¿no? Sí, sí. Y bueno, la historia avanza. Ha muerto Pedro y el Jaibo pues tampoco va a tener salvación. Lo van a buscar a aquel descampado en el que vivía. El ciego va a llevar hasta allí a unos policías. En cuanto lo encuentran, él intenta escapar y lo abaten a tiros. En el último momento, Luis Buñuel, que nos podía haber enseñado simplemente el cadáver o al Jaibo agonizando, recurre otra vez al surrealismo o a la filmación de los sueños y nos filma aquí la última imagen, visión que tiene el Jaibo antes de morir. Escucha a su madre. Sabemos por la historia que él es prácticamente huérfano, la madre murió hace mucho tiempo. Pero él, para él, sigue siendo una presencia vital. Y antes de morir, su madre se le vuelve a aparecer, con lo cual, de alguna manera, este personaje, el Jaibo, que a lo largo de casi toda la película ha encarnado el mal, la cobardía, la mezquindad, de alguna manera, yo creo que Buñuel lo salva un poco aquí, lo redime un poquito, explicándonos de alguna manera, no sé si explicar es la palabra correcta, ilustrando que ese corazón estaba vacío, que ese corazón estaba huérfano. Por eso lo último que escucha es, es la voz de su madre, con esta imagen en la que un perro se acerca hacia él y la madre le está previniendo que tenga cuidado, que tenga cuidado. Sí, creo que además es un perro cojo, Mm. o sea que también es muy simbólico, ¿no? Pues aquí tenemos el final de los dos personajes protagonistas y antes hablabas del abuelo Sí, y la niña, que son los dos personajes que encuentran el cadáver de Pedro en ese pesebre que lo vimos antes. Y el abuelo, en vez de, de dar parte, de llamar a la policía por miedo, pues no va a dejar ni siquiera que su madre se entere, porque toma la decisión rápida de esconder el cadáver y llevarlo como vamos a ver ahora. Es sí. muy, iconográficamente es muy potente porque es una niña que, que podría ser perfectamente una niña con la edad que tenía la Virgen María, una niña de unos 15 años, y un señor mayor que nos puede recordar a San José con un burro, y en vez de llevar al niño ahí, lo que llevan es el cadáver, y lo van a dejar caer en un vertedero. Y este va a ser el final terrible de ese Pedro y de esa historia de los olvidados. Aquí tenemos el final. Sí. Y es lo que os decía antes de que hasta el final Buñuel es cruel, porque cuando descubre el cadáver lo descubre la niña en principio no sabe qué hacer y es el abuelo que se ha comportado con dignidad, incluso les ha echado la bronca a los adolescentes por todas sus tropelías y sin embargo él comete la tropelía más atroz de la película, ¿no? Que es deshacerse del cadáver de un niño porque no vaya a ser que nos culpen a nosotros, ¿no? Sí, Esto, por pánico, el pánico del pobre a la autoridad. sí, Es básicamente eso. sí, sí, sí. Y aquí llega, este es el final de la película, y con el final de la película llegamos a El nuestro final, fotógrafo. perdona, antes de que vayas a mi fotógrafo preferido, que yo sé que es muy evidente, pero que hay que comentarlo, ¿no? Que es, lo tira a un vertedero, Sí, sí. lo tira a un vertedero, entonces es la basura como el cementerio de los olvidados. Esto es muy, recordemos que es 1950, no sé cómo estarán los vertederos ahora, pero hay grandes imágenes, no digo porque sean grandes, sino por duras, o sea, imágenes muy potentes de niños que viven entre la basura, mueren entre la basura, nacen entre la basura y los vertederos de 1950
creo yo, no tienen ni siquiera el tamaño, por eso decía lo de grandes imágenes, porque los vertederos de 2025, que es cuando estamos grabando este vídeo, son inmensos en comparación con ese vertedero de Buñuel. Lo comento porque Buñuel se adelantó a toda esta sociedad del consumo, que ya se empezaba a gestar en 1950 y que ahora es un auténtico monstruo, y que yo no sé dónde va a ir toda la basura que estamos generando, pero me parece muy... Se adelantó bastante Buñuel con esta imagen a todo lo que está por venir del mundo del consumo, ¿no? Perdón, pero es que me di cuenta y dije, ostras, esto es un visionario. Bueno, pues mi fotograma preferido. Ahí está. Bueno, tenemos dos. Realmente el fotograma preferido sería este, ¿no? Creo. Correcto. Pero aquí cogimos estas dos imágenes para que de alguna manera que nos quedase un poquito más claro qué es lo que está haciendo Pedro. Aquí podría quedar un poquito, pasar desapercibido ese martillo y esa acción de la que hablábamos antes, forjar el metal, enderezar el metal. Y es el momento en el que con una imagen, bueno, no sé si la quieres explicar tú mejor o... Bueno, yo simplemente, porque yo creo que se explica sola, pero hemos estado analizando la película y los que han visto la película seguro que echaron de menos esta imagen. Aparece ahora por eso, porque es nuestro fotograma preferido. Lo único que quiero decir es lo que venimos diciendo todo el programa y lo que has dicho tú. Iconografía cristiana, a la derecha está la cruz, el diablo en la puerta en sombra y el niño inocente en luz trabajando. Lo tiene todo, lo tiene todo. Y el diablo va a entrar en esa casa a pesar de esa cruz y va a romper los sueños de un niño inocente que estaba empezando a creer en la vida, ¿no? Para mí este es el fotograma. Por eso decía que lo de Buñuel con el cristianismo hay que cogerlo con mucho cuidado y analizarlo muy bien porque hay mucho más de lo que parece a simple vista, ¿no? Y el humo ahí de alguna manera difuminando la presencia del jaibo, haciéndolo Exacto. prácticamente, no te diría que irreal, pero casi, ¿no? Mm, Más que irreal, hace Bueno, le como que confiere, sí, la figura de Pedro es natural y la del jaibo parece sobrenatural. exactamente. Por eso yo hablaba del diablo, ¿no? Sí, sí, sí. Y este niño, aquí en este momento, tiene ante sí la disyuntiva, ¿no? O Bueno, elegir el camino del bien o el del mal. está también muy bien visto, efectivamente. El camino del bien o el del mal. Y después también hay que recordar que Jesucristo también trabajaba con las manos y era carpintero. Sí, sí. O sea, Por eso nada, también de esta misma secuencia también rescaté yo esta otra escena. Pedro preocupado sale a la puerta para ver si está preocupado porque no quieren que le vean con el jaibo y que le relacionen con él. Y el herrero puede volver en cualquier momento. Es en este momento en el que el jaibo aprovecha para robar ese cuchillo famoso. Y de alguna manera en la imagen vemos cómo esa tradición que le hace el jaibo está representada simbólicamente en la imagen por esos dos cuchillos que parecen apuntar a la espalda de Pedro. Es como si le estuviera dando una puñalada por la espalda. Es la traición. Es sí, otra imagen muy, muy significativa. muy potente, sí señor, sí señor. Pero vamos, efectivamente, esto es insuperable. Yo creo que sí, es lo que yo creo que resume a la perfección el análisis que hemos hecho del programa. Ese es el objetivo de mi fotograma preferido, demostrarle a los espectadores que el cine de antes era muy superior al cine que hacemos ahora, y lo era por cosas como esta, porque para llegar hasta aquí hay que ser muy bueno, como era Luis Buñuel, Sí, y porque lo dejaron escrito en la historia a golpe de, voy a decir una frase un poco, a a golpe de golpe de, imágenes, a golpe de exactamente, imágenes. O sea, exactamente. esta imagen condensa en gran medida la esencia de la película. Y la esencia seguramente de una generación, de una cultura, de un país.
de una época, de una sociedad. Entonces, claro, aquí hay, lo dije al principio, hay mucho nivel, Mejuto, mucho nivel. Bueno, y como diría Gabriel Brau, esos triángulos, ¿no? Efectivamente, efectivamente, que el espectador haga con la fuerza de la imaginación un triángulo entre la cabeza del diablo en la punta, a la izquierda el niño inocente que sería nuestro Jesucristo y a la derecha la cruz, ¿no? Sí, a la derecha en primer término, ¿no? Sí. Exactamente. Incluso el humo parece hacer un triángulo. Es espectacular. Bueno, y voy a dejar simplemente unos 2 segundos más esta imagen en silencio. Para pasar ya a despedir el programa, este primer programa de cine hispanoamericano, este especial, Los Olvidados de Luis Buñuel. Espero que os haya gustado. Yo me he quedado ya sin palabras. Es una película que a mí me ha impresionado muchísimo y que la verdad es que me hace apreciar aún más, si cabe, a este gran cineasta, Luis Buñuel. Sí, y a nuestros hermanos mexicanos, porque la verdad es que nosotros, como españoles, como gallegos, desconocemos bastante su cine, pero si todo tiene este nivel, madre mía. Así que nada, con esto acabamos este programa de Luis Buñuel, este programa de Los Olvidados. Hasta la próxima edición. Y un saludo a México. Un saludo, México lindo.